Borrador Definitivo te propone un sábado por la mañana distinto, con buena selección musical, editoriales, política local, nacional e internacional. Borrador Definitivo lo deja a tu consideración. Sábados de 8 a 10 en Digital 99.1. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Borrador Definitivo, programa 556. Elizabeth Moretti, ¿cómo le va a usted en este sábado? Frío, pero no tanto. Bien, sí, yo justamente estoy pensando, ¿no? Reflexionando, digo, me pongo la campera, me saco la campera, me la saqué en realidad para estar más cómoda, pero ahora estoy teniendo frío, así que me la voy a poner probablemente. Y bueno, así estamos. Indecisos. Indeciso, no, pero el día apunta para un solcito hermoso, un fin de semana que parece ser de mejores condiciones climáticas que estos días que hemos pasado de mucho frío. Alejandro Morales, ¿viene directo del cumpleaños? ¿O alcanzó a dormir algo? Algo dormí, no mucho, pero ya se está haciendo costumbre en estas 2 semanas de reinicio de clase horario completo. Pero bien, feliz, primer año de Olivia. No se enteró mucho, ¿no? No. Mirá, para todos lados la pasó bien, Son así los chicos. Sí. No, recién, bueno, le decía a Liz que, bueno, también que Juliana se comenzó a acordar de los cumpleaños a los 3. Claro. Recién. Sí. Y que la madre le quería hacer de hadas. Y bueno, y Juliana no, ella quería de piratas. De pirata. Y bueno, negociaron, hadas y piratas. Y el cuarto año el mejor, me encantó, Spider-Man, ya va acercándose. Sí. Vestido todo el cumpleaños de traje de Spider-Man. Espectacular. Como con algunas cosas no cambian con el paso del tiempo, ¿no? Spider-Man es algo que une a la generación de su hija, a la suya, a la mía. Desde 60, claro. Qué sé yo, es algo que nos atraviesa generacionalmente. Hay cosas que no cambian, son permanentes o por lo menos duran. Quiere decir que en realidad los escritores de cómic tienen poca imaginación, que van resucitando las mismas historias de la década del 60. Bueno, qué sé yo. Lo cierto es que algunas calan muy hondo y permanecen, y otras les cuesta más. ¿Cuál era tu superhéroe favorito? Creo que Superman. Más seguro que Batman. Superman, que a decir de la película Kill Bill, del personaje de Bill, es el único superhéroe real, porque es el único que sus poderes e incluso hasta su ropa son las verdaderas, y lo que hace es fingir para mezclarse con los seres humanos normales y mortales, a diferencia de los otros que fingen para convertirse en superhéroes. Claro. Superman en realidad, Superman humano, Clark Kent, en realidad es la forma en que Superman imagina al hombre. Y toma esa forma. En cambio los demás actúan exactamente al revés, en espejo. Bien, podemos empezar a hacer un curso de historieta. No, esto también viene a cuenta de que no leí mucho ni tampoco soy muy allegada a esas historietas, pero Robin salió del closet. Ah, sí, lo anunció. Está en todas las noticias. Pero ¿en cuál de todas las categorías se inscribe? Porque yo ya me perdí. En bisexual. Bisexual, bueno. Es no sé si será el primer personaje por lo menos de uno de los cómics más conocidos. La pregunta, LGBT. ¿Con Batman, con Bruno Díaz? ¿O con el mayordomo? No sé, ya tanto no sé. Bueno, habría que comprar eso. Muy buena. Ahora, una muy muy buena acción de marketing, si te lo piensas. Sí, acomodándose a los tiempos se llamaría. Hablando de marketing de Messi, bueno, un millón de camisetas en un día. Yo iba a decir justamente cómo opera nuestra cabeza, que hoy no hablamos de fútbol, ¿viste? Algunas semanas anteriores hablamos de fútbol. Aprovechamos para saludar a Edu Pons, que él mantiene la postura incólume de hombre que no se va a meter, no nos hace escarnio por el resultado de esta semana. Cierto que perdieron. Sí, había olvidado. No le conviene hablar de fútbol. Dejémoslo ahí. Igual tampoco. Si me quiere poner de 9, porque capaz que hacemos un gol si me pone a mí. Igual tampoco Boca es un derroche de habilidad tampoco. No, yo no hablaría ni de derroche, ni siquiera un conato derroche de agua. Sí. Un chispazo de habilidad. Un chispacito, que sea. Una sinapsis. Pero bueno, así están las cosas. No vamos a hablar de eso. Y
Ya, por suerte, la voz del Gordo Boradeo es como una letanía, ya está lejos, ¿no? Porque lo tuvimos 15 días, 24 horas al día, saque la cuenta, era ya un repiqueteo permanente sobre nuestras cabezas. Se puede cambiar de canal también o apagar la televisión. Se puede dejar de vivir esta vida horrible, pero es muy feo. Dale. Bien. No sé, ¿qué tenemos del programa? Ya me desbarranqué. Tenemos una entrevista al final del programa con alguien que es una personalidad, es ciudadano ilustre de la ciudad de La Plata, si no me equivoco, honoris causa, acumula 3 honoris causa de diferentes universidades. Tiene 90 años. Va a cumplir 90 años dentro de poco, sí, en 2 meses. Después Luis Cuello la va a presentar bien en la entrevista, pero que nosotros la elegimos porque es una licenciada en nutrición y es militante social además. Entonces queríamos dialogar un poco a partir de esto que se vio del gobierno de Salta haciendo un experimento nutricional con niños pobres y miembros de la comunidad Wichi, a los cuales se les dio un preparado en forma de magdalena con soja transgénica y una serie de aditivos para ver si se los podía engordar, ¿no? La vieja estrategia de tratar de engordar a los pobres. Sí, ratita de laboratorio. Claro, después tenemos también un aporte externo en la parte local sobre el conflicto de Acindar. Alejandro, un trabajador a quien consultamos habitualmente, trabajador de Acindar, delegado, que nos explica un poco qué es esto o de dónde viene en todo caso históricamente esto de el vaciamiento de uno de los sectores de la planta de Acindar ahí en Villa Constitución y la posible pérdida de alrededor de 35 puestos de trabajo en la ciudad. Bueno, y después estaremos hablando de las dos, en la editorial, de las dos cuestiones que creo que enmarcaron la semana, pero no la vamos a develar todavía. Quédese con la intriga. El conflicto, la incógnita. Hablando de marketing. Están haciendo marketing. Estamos haciendo marketing. Nosotros hicimos un curso avanzado de mercadotecnia con un manual que después tiramos a la basura. ¿Se acuerdan que la semana pasada empezamos con un tango moderno, si se quiere, ¿no? Con la chicana, que es una forma nueva, una forma relativamente moderna de interpretar el tango. Ahora nos vamos a ir a la otra punta, al tango clásico. Hay por ahí, yo tengo que encontrarlo alguna vez, un cassette, porque este tango me encantaba cantarlo. Y hay por ahí un cassette que algunos desgraciados de mi familia lo grabaron, donde aparezco cantando. Tengo que encontrarlo, ese cassette. Ya no hay forma casi de reproducir un cassette. Yo tengo. Pero tengo que encontrarlo para destruirlo. Para destruirlo definitivamente y que no quede para la posteridad. Estoy hablando del tango Mano a Mano y estoy hablando también de Piero Bruno Hugo Fontana Bertani, que no es otro que Hugo del Carril, que nació un 30 de noviembre de 1912 y murió un 13 de agosto de 1989. Era un director de cine, actor, aparte de cantante. Fue el que le puso la voz a la marchita peronista. Después por eso recibió escarnio después del golpe, después de la Libertadora y después del propio peronismo, que ya medio lo vio. Pero con Hugo del Carril y Mano a Mano empezamos musicalmente la mañana. Rechiflame en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que te has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remate cuando vos pobre percanta gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda la bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos del otario los jugás a la marchanda, como juega el gato Maura con el mísero ratón. Hoy tenés
es el mate lleno de infelices ilusiones. Se crujieron los otarios, las amigas el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. Se te han enterado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, debo habértelos pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta de notario que tenés en la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacal que te acamala tenga peso duradero, que te abracen las paradas con compadres milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas desolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. 445-4061. Mensajes de voz al 443-0357. WhatsApp 15-433-1694. Borrador definitivo. Un espacio para vos. Un espacio para vos. Muy bien. Volvemos. Usted pidió réplica. No, me estaba pensando cuando escuchaba Mano a Mano, que obviamente es un tango súper ultra conocido, ¿no? Pero uno como que le presta atención al escucharlo, que entra dentro de lo que Luca decía del tango. Luca, cantante de Sumo, que decía: el tango siempre se trata de un tipo que trata mal a la mina, entonces la mina lo deja, el tipo se pone triste porque lo dejaron, se emborracha y escribe un tango. Y terminaba diciendo, bueno, capaz que si la próxima la trata mejor a la mina, no le va a pasar. Y entra un poco, no todos los tangos son así, obviamente. No, pero más bien le dice, te fuiste con uno que tenía plata. Sí, bueno, básicamente siempre es el reclamo del tanguero dejado y muy bien despechado. Muy bien. Este comentario fue para darle tiempo a que prolijara definitivamente los papeles Alejandro. Sí, exacto, no estaba buscando un dato específico. Si no, un comentario de la Guerra y la Paz, cuento pero, más o menos. Pero viene justo. No, aunque no parezca, está acomodado el sol, asunto. siempre está acomodado el asunto. Bueno, hoy en el bloque internacional decidimos hablar sobre un tema diferente a lo que es el COVID, que si bien, digamos, no nuevamente, que el COVID atraviesa lo que es hoy la situación internacional, manifiesta mucho de lo que es el sistema capitalista, hoy vamos a hablar sobre otro de los temas profundos que me parece que marcan la situación mundial hoy en día y que abre muchos interrogantes para dónde va el mundo. Me refiero a ir esta vez al Asia central, hacia el sur de lo que es Irán, al norte de la India. Me refiero a Afganistán, ¿no? Sí, país conflictivo que permanentemente está en guerra. No sé cuándo no ha estado en guerra Afganistán. Si pensamos, no sé, desde la Segunda Guerra Mundial, por lo menos. Conflicto eterno. Las últimas noticias. ¿Por qué vamos a hablar de Afganistán? Porque los portales internacionales hablan sobre el avance de los talibanes conquistando ciudades. En las últimas noticias se hablan de ya haber tomado 17 capitales provinciales, incluida Kandahar, que es la segunda ciudad del país más grande, derrotando
y avanzando progresivamente sobre las tropas del gobierno afgano, conducido por Ashraf Ghani. Un gobierno que está sostenido íntegramente por las tropas de Estados Unidos, que nos lleva a la otra noticia, que este año John Biden finalmente va concretando el retiro de las tropas norteamericanas del terreno afgano. Recordemos que estamos hablando de la ocupación por parte de Estados Unidos de un país desde hace 20 años, a partir de aquel recordado atentado sobre las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, que fue acusado de la autoría al famosísimo Osama Bin Laden, perteneciente a Al Qaeda, que era el presentado por los noticieros, por todo el mundo, como el mal encarnado en una cara barbuda, responsable de ese atentado que mató a miles de norteamericanos y que a partir de ahí fue usado para comenzar una estrategia guerrerista de invasión sobre Afganistán, pero no solo sobre Afganistán, sino sobre todo Medio Oriente, y en el 2003 con Irak, donde en Irak tenemos que hablar de por lo menos más de 1 millón de muertos desde esa fecha acá, que debe ser bastante más, pero también el drama y la destrucción de un país completo y especialmente de vida humana se dio desde el inicio en Afganistán. En Afganistán, que estaba en ese entonces gobernado por los talibanes, e inmediatamente con el desembarco de las tropas norteamericanas y aliándose los Estados Unidos con grupos del norte, llamada la Alianza del Norte. Calculo que si voy a ir diciendo nombres van a ir recordando de a poco lo que más o menos tienen mi edad, más o menos. Los más chicos no, porque pasaron 20 años. Pero la verdad que cuando lo leía me refrescaba un poco la memoria. Bueno, finalmente fueron derrocados los talibanes, que recordemos también que los talibanes habían sido formados y sostenidos por los propios Estados Unidos, por la CIA. ¿Para qué? Para enfrentar en el año 1979 a la invasión de la Unión Soviética. ¿Sí? Así que bueno, a partir de entonces, de octubre del 2001, tenemos la invasión norteamericana, que se califica como la guerra más larga de la historia del país, que se empantanó en un país que nunca pudo controlar completamente, pero los objetivos económicos para alimentar a esa maquinaria del aparato industrial militar norteamericano fueron más que cumplidos. Tal vez ahora estamos ante una nueva estrategia de los Estados Unidos, pero y también puede marcar, no sé, no quiero hablar de debilitamiento, pero un retiro por lo menos de esa región existe. Que les decía de que los objetivos económicos fueron cumplidos. Les voy a dar un dato. Entre 2010 y 2012 había en Afganistán más de 100.000 soldados norteamericanos. ¿Cuánto gastaba el gobierno, el Estado en esos años? 100.000 millones de dólares. Entre el 2016 y el 2018 el gasto militar fue de 40.000 millones. Según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, hasta marzo del 2019, el gasto, la inversión militarista fue de 760.000 millones de dólares. Eso sí que un producto bruto argentino, totalmente. Largamente. Pero otros grupos, otros organismos, teniendo en cuenta otros gastos, habla de 1 billón de dólares. Y otros organismos extranjeros lo duplican, hablan de 2 millones de dólares. O sea que la maquinaria guerrerista, insisto, que tiene el objetivo de, en primer lugar, continuar la guerra como negocio, fue más que cumplido. ¿A costa de qué? De cientos de miles de muertos. Solo desde el 2009 comenzó la ONU a contar un poco las víctimas, y
Acá se me perdió y habla de víctimas civiles de 111.000, pero que parece bastante limitado, ¿no? en el conteo. 2.500 soldados norteamericanos fueron abatidos durante la etapa. O sea, una estrategia militar de los Estados Unidos que fue variando de ofensiva a que se dio a pleno en el gobierno de Obama y luego un lento retroceso. Para terminar, lo hacían en nombre de la guerra contra el terrorismo. Pero ¿quién es el principal terrorista del mundo? Teniendo en cuenta todo esto. Y lo hace impunemente. Estamos hablando del Estado norteamericano. ¿Para quién? ¿Que actúa para quién? Para este aparato complejo industrial militar, surgido como nombre, ¿no?, ya en el gobierno de Eisenhower después de la Segunda Guerra Mundial, y que encarna al gran capital ligado a la industria de la guerra. Otro negocio que surge, perdón, que me parece importante, el negocio del opio. De nuevo. Que a partir del opio, ¿no?, de la materia prima, de la planta, de la flor, surge la heroína. Cuando llegó a Estados Unidos había 74.000 hectáreas. 15 años después, cultivadas con opio, la flor de la amapola, estoy muy hoy disperso. 328.000 hectáreas, 15 años después. El monocultivo. Y no entienden por qué pasó eso. Claro, fallaron los organismos de control, dicen. Sí, generalmente siempre fallan para ese lado. Yo, mientras vos decías esto, yo estaba pensando, y lo traía a lo que es el tema de estos últimos días, de este último año, que es los laboratorios, la vacuna y demás. Y decía, a ver, la gente que dice, pero los laboratorios no nos van a mentir, porque no van a jugar con la vida de todos nosotros. A ver, si han hecho esto para mantener una no solamente para mantener una maquinaria bélica, que en esos números, sino también para asegurar un lugar estratégico en el mundo. Se han tirado, como estoy viendo en las efemérides que después vamos a estar leyendo, una segunda bomba en Nagasaki, en este caso en Nagasaki, en su momento. Se han invadido países, se han inventado armas químicas para invadir países, siempre países estratégicos, porque en países que no les importan puede pasar lo que quieran. ¿Cómo no? Los laboratorios no van a probar con todos nosotros, con una vacuna que no se sabe ni siquiera qué es, que puede traer cualquier consecuencia a futuro. Y bueno, se verá. Hace poco veía videos que mostraban los estragos que hacían sobre la población vietnamita civil, la gente naranja, que hoy conocemos como glifosato, de la mano de la empresa que lo hacía en ese entonces, que es la misma que lo hace ahora, que es Monsanto, y es la que tiene prácticamente la producción de alimentos a gran escala. Sí, pero es también interesante marcar que Osama Bin Laden, tanto como en su momento el presidente de Irak, Hussein, fueron inventos yanqui primero para como contener, peones en esa región. Claro, como peones a sueldo en su momento, que después de alguna manera les convino convertirlos en enemigos y fueron por ellos. Bueno, esa es en todo caso la verdadera moral de los que pretenden encontrarle moral al imperialismo, al capitalismo. Cuando hablamos de barbarie capitalista nos referimos a esto también. Y bueno, que los verdaderos responsables están en estas potencias imperialistas y no solo en el Talibán, como acá pretende mostrar, que el Talibán también, ojo, no vaya a ser que medios progres lo comienzan a levantar porque es combate contra Estados Unidos, que en realidad hubo un acuerdo el año pasado, hace pocos meses, de que no iban a tocar a las tropas norteamericanas, es decir, como que le dio vía libre Estados Unidos al Talibán para ocupar el gobierno, con la condición que no ataque tropas norteamericanas. Hagan así, nos dan la alternativa para dentro de poco volver a intervenir. Sí, así es. Muy bien, cerramos la sección internacional y entramos ya en la parte final de esta primera media hora con las efemérides que, como siempre, nos prepara Vicky Lazzari, le mandamos un saludo para ella. Saludos. El 9 de agosto, ya lo dije, en 1945, una segunda bomba nuclear detona, esta vez en Nagasaki, destruye prácticamente a toda la ciudad. 3 días antes había estallado, recordemos, la de Hiroshima. La Fat Man. Desde el Enola Gay, ¿no? Así se llamaba el avión. No, la primera esa fue el Litre Boy. Se llamaba la bomba. Y la bomba en la segunda en Nagasaki, Fat Man, hombre gordo. Hombre gordo, bueno.
Sí, siempre es menos recordada la segunda bomba. La primera, claro, fue el... En 1969 aparece o se da a conocer el clan Mason con un asesinato que mantuvo en vilo a todo el mundo, que fue el de Sharon Tate, la por aquel entonces esposa de Roman Polanski. Muere ella y dos parejas que estaban compartiendo con ella. Roman Polanski estaba en Europa en ese momento. Recordemos que Sharon Tate estaba embarazada de 8 meses. Trataron de salvarle el bebé, pero falleció junto a su madre. El 2014, Michael Brown, un hombre afroamericano de 18 años en Ferguson, Missouri, fue baleado y asesinado por un oficial de policía. Recuerdan todas las protestas que se armaron alrededor de este asesinato. Uno más de los tantos, y uno que fue conocido, porque yo supongo que esto debe ser casi cotidiano. Sin embargo, no provocan. Por alguna razón, algunos llegan a los medios, estallan en las calles, y eso hace que se conozca a nivel mundial. Forma parte todo de la misma cultura, ¿no? El clan Mason y la policía asesina de Estados Unidos no por nada se dan en el mismo lugar. Exactamente. Y bueno, y en la Antártida, un 10 de agosto, se da el frío, la temperatura más baja de la historia registrada en el planeta, con 93,2 grados centígrados bajo cero. Nada más, 93 grados. Y vamos a cerrar esta primera media hora con Patrick Bruce Metheny, que nació, le digo exactamente que día, un 12 de agosto de 1954. Este músico que ya desde los 8 años tocaba la trompeta, después avanzó, después se dedicó a la guitarra, formó uno de los grupos de estadounidense jazz más reconocido. Con él llegó a tocar Pedrito Aznar en algún momento, hizo una gira europea, no estadounidense, con Pat Metheny. Pat Metheny. Estoy trabadísimo este sábado. Y lo vamos a escuchar... ¿Te contagié? Sí, me parece que es contagioso. Lo vamos a escuchar con su guitarrita haciendo un tema de los Beatles. A ver si lo reconocen al tema de los Beatles. Buenos Aires, Argentina. Transmite Digital 991 para todo el mundo desde frecuenciadigital.com.ar. Digital 99. Inspira. Borrador Definitivo te acompaña en el fin de semana de 99.1. De 8 a 10 en Digital. Borrador Definitivo. Lo dejamos a tu consideración. Pasa la tanda, señoras y señores. Sí. Si nosotros decimos que el programa pasa rápido, la tanda pasa más rápido todavía. Nos podemos hablar de cualquier pavada y bueno, se nos va. Y nos agarran y nos agarra el cartelito de aire aquí. Caigan más anunciantes. Sí, si tenemos claro, claro. O alguno. Hagamos un programa de anunciante y nosotros no sé, charlando cualquier cosa. Cuestión locales. Se conoció en la semana la posibilidad de traslado de un sector de aquí, de la fábrica de Acinda, ArcelorMittal,
hacia otra, bueno, lo que algunos vieron cuando hablan de maquila, algunos grupos, bueno, un poco así es la cuestión, porque lo sacarían de acá para llevarlo a otro lado, donde obviamente pagarían menos salario, menos... Yo pensé que era porque sabían que en otra ciudad había más desocupación y querían darle posibilidad a la gente de ese pueblo, che. Muy bien, le vamos a escuchar a Alejandro, bueno, antes que nada, saludos a Ricardo que nos manda saludos, que nos está escuchando. Pero vamos a escuchar a Alejandro, un trabajador delegado de uno de los sectores de Asindar, contándonos un poquito cómo es esta historia del traslado. Buen día y a toda la audiencia también. Bueno, yo soy Alejandro, trabajo en Treflado de Barras, en Asindar Villa Constitución, en el sector del 2009. En ese momento que yo ingresé éramos alrededor de 70 compañeros, prácticamente todas las máquinas estaban en 4 turnos. Hoy somos 35 compañeros, la mitad, y hay máquinas en 3 turnos, una máquina en 3, una máquina y las otras 2 máquinas en un turno. Este proceso que nosotros denunciamos en el volante es un proceso de vaciamiento, o de posible vaciamiento del sector. Nosotros venimos viendo desde hace mucho tiempo, por supuesto, con compañeros contratados para cubrir las vacantes o las ausencias por enfermedad. Bueno, eso hoy nos está dando. En 2016 bajan la tonicidad a 2 turnos a toda la planta y sacan 16 compañeros que lo distribuyen en diferentes sectores de la planta, todos compañeros efectivos. Sacan a los compañeros contratados que había en ese momento y quedamos con un plantel mínimo, y a partir de ahí empezamos con el agravamiento de la problemática, ¿no? Con el crédito del Bicentenario, Asindar compra máquinas, pero similares a las nuestras, nuevas, tecnología nueva, pero que hacen el mismo producto que hacemos nosotros, pero en vez de instalarlas en Villa, las instalan en Mercedes, en la planta de Borroni, que la empresa se plantea que es una planta, digamos, que no es propia, pero en realidad pertenece a la red Asindar, y bueno, empieza a sacar a partir de ahí material o producción que antes se hacía en Villa y la empiezan a derivar para Borroni, que en un principio era una empresa que vendía el material producido por nosotros, pero a partir de ese momento empiezan a producir los mismos materiales. De acá se venden los rollos en crudo y allá se procesa. Ya ahí nosotros veíamos que corría riesgo los puestos de trabajo acá en Villa, ¿no? El proceso que antes se hacía acá se empezó a hacer allá, elevando la producción en esa planta, obviamente con sueldos mucho más bajos que los nuestros y con compañeros mucho más flexibilizados, que es justamente lo que persigue la empresa para abaratar sus costos. Tal es así que el costo de logística de trasladar los rollos desde acá hasta allá es mucho menor en base a la producción que se hace, no solamente por la maquinaria nueva, sino por los sueldos que paga y por el personal, ¿no? Que trabaja mucho más flexibilizado que nosotros, con menos cantidad de personal. La pandemia mediante, empiezan a haber ausencias en el sector por contagios, por contactos estrechos, llegando a la situación de tener que bajar la turnicidad de máquinas por falta de personal, a lo cual nosotros siempre le planteamos que era necesario tomar más compañeros contratados, cosa que se ha hecho en diferentes sectores de la planta. Para cubrir esas ausencias se han tomado, acá en el sector no se hizo. Esto llevó obviamente a un atraso en la producción. O sea, el material que no se producía fue lo que hoy veíamos que se manda directamente a Borroni, ¿no? Eso, como decía, producto de la falta de personal y que la empresa toma la decisión de no reemplazar a los compañeros que están faltando, ya sea por contagio o por problemas osteomusculares, que hay mucho en el sector porque el trabajo que se hace es muy manual. Otra problemática que teníamos en una máquina puntual, donde no hay compañeros capacitados, pues se jubiló un compañero y otro estaba aislado por ser de riesgo. Esa máquina, en vez de estar en 3 turnos, empezó a trabajar en un turno, y también se empezó a atrasar la producción, no mandaron a capacitar gente, y la producción de esa máquina que no se pudo hacer, también la sacaron y la mandaron creemos que a Armar de Rosario.
todo esto que te comento, digamos, nos lleva a nosotros a pensar que hay un serio riesgo o quizás un proyecto, es lo que denunciamos, proyecto para cerrar definitivamente el sector o vaciarlo, ¿no? Porque sacan material de galpón para derivarlo a otras plantas de la red de Asindar, ¿no? Y terminar de hacer el proceso que no se puede hacer a la planta. Entonces, bueno, nosotros preocupados, ¿no?, por esta situación, se hicieron asambleas. Como le decíamos a la empresa, parece que estamos más preocupados nosotros que ellos por la falta de personal y por la producción. Venimos pidiendo que ingresen compañeros, tenemos un grupo de compañeros contratados, 5 o 6 compañeros afuera que no los han vuelto a tomar, nunca lo aceptaron, nunca llamaron a nadie. Entonces nosotros veníamos con diferentes medidas de fuerza, con asambleas en el sector de media hora, cortes de horas extras también, diferentes medidas para tratar de que esto tenga una solución, ¿no? Lo último que se hizo ahora, la comisión directiva presentó una denuncia en la Secretaría de Trabajo para denunciar justamente esta situación de vaciamiento, posible vaciamiento del sector. Con los compañeros del sector hemos decidido hacer esta volanteada para denunciar esto y, bueno, poner en alerta a toda la planta de esta situación, ¿no? Eso es lo que hoy está pasando y estamos a la espera de una reunión, porque también parte de las medidas de fuerza son justamente para tener una reunión con parte del directorio, la gerencia. La gerencia del sector nunca nos dio una respuesta, o todas las respuestas que nos fueron negativas en realidad, porque realmente es de incertidumbre y de ver hacia dónde o qué planes tiene la empresa para esto, ya que, como decimos, son 35 puestos de trabajo que, más allá de que en lo individual a nosotros no perderíamos el trabajo, ¿no?, porque nos reubicarían en algún lugar de la planta, sí se pierden 35 puestos de trabajo en la ciudad de Villa Constitución y la zona de influencia, ¿no? Porque si llega a pasar esto que nosotros vemos hoy como una posibilidad de que cierre el sector, estos 35 puestos de trabajo se perderían en Hacienda Villa Constitución, derivándose todos estos puestos a otros lugares, ¿no?, a otras plantas, que, como siempre, ¿no?, estas grandes empresas, estos grandes monopolios, lo que pretenden es achicar costos, abaratar costos, flexibilizando el trabajo en otras plantas, cosas que acá no lo pueden hacer, y pagando, como generalmente pagan, un básico de la ONU, que, como sabemos, está en la línea de la pobreza, está por debajo de la línea de la pobreza, el básico de la ONU, y de esa manera estos monopolios tener aún mayor ganancia de la que ya tienen, ¿no? Bueno, ahí estaba la situación, un poco contada la situación de Villa, de la empresa Asindar, justamente, de un sector de la empresa Asindar. Una de las cosas que nos contaba también en ese audio es que, al ser un sector chico, que está un poco apartado del centro de la producción, ellos les cuesta un poco, y ahí la idea de hacer una volanteada para informar, cuesta que recoger la solidaridad del resto de la planta, porque muchas veces ni siquiera se enteran los compañeros del resto de la planta lo que está pasando en ese sector. Por lo tanto, obviamente, mayor necesidad de difundir, porque esto, por supuesto, que se puede revertir a partir de la pelea de todos los trabajadores. ¿El sindicato no se enteró tampoco? Y ellos ahí, claro, hicieron una presentación legal. Son oficinistas. Otra de las cosas que habíamos pensado para este sábado en términos de noticias locales, regionales, una tiene que ver con la pelea medioambiental, que obviamente no es solamente de San Nicolás, sino que es de todo el país, pero que tocó a nuestra ciudad porque se está realizando, creo que llegó ayer a Buenos Aires, una kayakeada se llama. Es un grupo de kayakistas, de personas que andan en kayak, que hicieron un recorrido saliendo de la provincia de Rosario, de la ciudad de Rosario, perdón, es que es tan grande que ya es como una provincia, bajando por el Paraná, y pasaron obviamente por nuestra ciudad el martes, si no me equivoco, o el miércoles, y terminando en Buenos Aires en reclamo de la sanción de la ley de humedales para proteger
justamente los humedales, que no son solamente de esta zona, sino que atraviesan todo el país. En la zona de montañas también hay humedales. Cada humedal tiene obviamente las características propias del ecosistema en el cual se desarrolla. Sí, bueno, como afirmando eso, vamos a decir que ni siquiera pudieron acercarse a un lugar donde se los pudiera recibir mejor, porque sí, por la sequía del río. Entonces tuvieron, creo que el punto de encuentro fue en La Horqueta, complicado lugar. Sí, nosotros ya de todas maneras hemos comentado sobre la ley de humedales. Creemos que obviamente la vigilancia de la población, la organización de los sectores que pelean por el medio ambiente, y obviamente la solidaridad de todo el resto de la población e incluso la elevación de la conciencia de llevar la pelea medioambiental a una cuestión de clase y antisistémica es lo que puede llegar a poner, a darle fuerza a la pelea por la defensa del medio ambiente, y que esas cosas obviamente no se garantizan en el Parlamento con una ley. De todas maneras, no significa que estemos en contra de que se sancione la ley, solamente que decimos que quizás no sea suficiente, como hay una ley de bosques que en todo caso tampoco protege demasiado los bosques, claro. Y otra cosa es, habíamos puesto ahí en el titular que ponemos en la transmisión de Facebook, la brutalidad policial cotidiana. ¿Por qué decimos cotidiana? Bueno, porque lo es, porque tiene que ver con una política de ocupación de los territorios ya básicamente, pero en este caso tiene que ver con algo que ponemos entre comillas fue un accidente de tránsito, y lo ponemos entre comillas porque si vos conducís un patrullero a todo lo que da y en el medio de una avenida de súper transitada como es la avenida Ilia, directamente doblás en U sin siquiera fijarte si viene alguien detrás, y bueno, la idea de que sea un accidente la verdad que tiene que quedar muy entre comillas. Lo cierto es que por esto hay un joven que está internado en un estado gravísimo, peleando por su vida, y suponemos que, si no, imagínense que si por el asesinato de los chicos en el norte de la ciudad, ayúdenme, de Ezequiel y Ulises, que a todas luces fue algo intencional, incluso la propia acompañante del patrullero manifestó que su compañero le había tirado el patrullero encima y todavía se está peleando porque se haga algo. En este caso no guardamos esperanzas absolutamente nada de que pueda pasar algo con el criminal ese que estuvo manejando ese patrullero. Está claro que no en este caso, no en el de Ulises, que sí tuvieron la intención de dañar, no había la intención de dañar a nadie, pero ¿por qué la policía tiene privilegios que no podría tener ni usted ni yo? Porque nos pasa eso y vamos bien acusados por homicidio o intento de homicidio, porque en realidad es lo que termina siendo. Y donde ni siquiera han podido demostrar hasta aquí, por lo menos yo no lo he leído, que estuvieran en cumplimiento de una orden que les llegó instantáneo de perseguir, qué sé yo, que algo grave estaba pasando. O sea, doblaron porque se les cantó. Porque pueden. Porque pueden, porque esa es la forma de pensar y la autorización que le han dado a la policía, y hacen lo que quieren y se llevan puesto a este pibe, como se podría llevado puesto a cualquiera, por esta irresponsabilidad. Entonces, hace una semana atrás estábamos hablando de lo del Chano, más allá de lo que podamos decir del Chano, lo que quieran, claramente fue un intento de asesinato. Nuevamente la frase esa que cobraba fuerza cuando en una manifestación por el Día Internacional de las Mujeres se quemaron algunos patrulleros, y después se difundía esa frase de que mucho peor que quemar un patrullero es manejarlo. Sí, exactamente. Bueno, le agradecemos a Daniel que nos manda saludos, y también a Raúl que le pone me gusta a los videos que estamos subiendo, que estamos transmitiendo en realidad en directo, que después quedan colgados ahí por Facebook. No sé, ¿quiere decir algo? Es su momento.
¿O ya entró en stand-by? Más o menos. Casi. Bien. Estoy tratando de disimularlo. Sí, parece que no estuviera dormido. No, estoy razonando. Yo admiro a esa gente que pensando hacia adentro. Sí. Yo admiro a esa gente que ha logrado dormir con los ojos abiertos, porque engañan a todo el mundo. Sí. Voy a buscar los anteojos de Homero. Claro, de Homero. De A ver si les gusta. La vamos a escuchar por primera vez. Es muy joven y me emocionaba mucho ver las fotos de esta niñita cuando era chiquita. Ahora creo que tiene 21 años. Sigue siendo una niña. Sigue siendo una niña, pero ya no tanto. Tocando un trombón que era más grande que ella. Y todos sabemos que los instrumentos de aire requieren alguna cuestión un poco más importante que otros instrumentos musicales. Siendo llamada por un montón de grupos de jazz para esa época en la ciudad, en Cataluña, que si no me equivoco, sí, en Barcelona. Es una especie de Lisa Simpson para llevarla. Del trombón. Ella toca el trombón y Lisa el saxo. Así que la vamos a escuchar ahora cantando, porque ya tiene 2 discos en la calle, canta. A mí me gustó mucho. Que claro, dice Eduardo que los entre si los tiene en la calle pues se le van a mojar. Dios mío, hoy estamos para la bala. Sí. Bueno, listo. Locamente, por Rita Payés. En Borrador Definitivo expresamos nuestra opinión. Fijamos postura respecto de un tema de actualidad. Desde este momento, segmento editorial. Decíamos en los avances del programa que íbamos a hablar en la editorial de 2 temas. De los 2 temas creo que fueron centrales a lo largo de esta semana. Centrales por lo menos en lo que a nosotros nos parece, ¿no? Porque después hay otros temas que corren mucho por la televisión y a los que normalmente no le damos pelota.
Uno de esos temas es el pedido o la iniciativa de la Unión Industrial Argentina, de la UIA, para declarar prácticamente el pasaporte obligatorio para sus trabajadores. Casi, así lo dice Daniel Funes de Rioja, que es el presidente actual de la UIA, y no es un dato menor que Daniel Funes de Rioja sea titular de una empresa alimenticia. Digo, recordemos lo que pasó a lo largo de esta pandemia con las industrias alimenticias fundamentalmente. Y diciendo que, bueno, si no hay contraprestación, tampoco tiene que haber salario. Apuntando directamente a los que están dispensados por tener enfermedades o morbilidades, como se dice, entonces en el medio de esta pandemia. La otra es esa famosa foto que apareció un año después casi, donde revela que hubo había poco distanciamiento social en medio de la pandemia. En la residencia de Olivo, con la foto del presidente, su esposa cumpliendo años y un montón de gente. Vamos a empezar por lo primero. A ver, la UIA presenta esto, o Daniel Funes de Rioja presenta esto como una forma de cuidarnos entre todos. Si uno lo mira así, no conoce los antecedentes, qué sé yo, dice, miren qué altruista, qué bueno, qué paternalistas son estos empresarios que cuidan a sus trabajadores. Podemos dejar de lado, por lo menos, porque ya lo hemos dicho tantas veces y a lo mejor hasta terminamos cansando, el hecho de que está exigiendo un pasaporte de COVID con una vacuna o con un montón de vacunas que tienen una habilitación provisoria. Vamos a empezar por ahí. Ni siquiera son vacunas que ya estén aceptadas y aprobadas. Tienen habilitación provisoria. Vacunas de las que en el último tiempo hemos empezado a conocer algunos trabajos donde hablan de los problemas que a largo plazo podría llegar a tener. Esto que estoy diciendo puede ser que no ocurra, pero puede ser que ocurra. Es parte de la condición de estar en experimentación. Pero claro, o problema, experimentación con 8.000 millones de seres humanos en el planeta. Es una pequeña estancia. Entonces, esa vacuna que todavía no tiene la autorización es que la UIA pide que sea aplicada a todos los trabajadores como para poder entrar. De hecho, si uno va a los antecedentes de la UIA o formaciones patronales de ese tipo anteriores, tendrá que encontrar que generalmente siempre estuvieron ligados a los peores momentos del país. Al golpe, por ejemplo, a la época de la represión de la Semana Trágica, en el gobierno de Irigoyen. Fueron, incluso lo han dicho, aportantes y casi fundadores de lo que se conoció como la Liga Patriótica. Recordemos que la Liga Patriótica es una especie de AAA de la década del 10 y el 20, muy racista, muy xenófoba, que atacaba al movimiento obrero, sobre todo al movimiento obrero más radicalizado, que fue muy cercana a... Y fíjense qué extraño esto, ¿no? Los líderes fundacionales de la Argentina, Irigoyen y Perón, que se ponen como los dos bronce, tuvieron siempre el desliz de tener alguna bandita de ultraderecha que es simpatizante. Perón con la AAA, Irigoyen con una banda que la hereda, porque en realidad no la funda él, pero le deja correr, que fue la Liga Patriótica. Bueno, la UIA en algún momento participó de la formación y del mantenimiento de la Liga Patriota. No hablemos en el golpe militar de Ailía, no hablemos en el golpe militar del 76. Y uno en realidad ve más que una cuestión humanitaria en esta cuestión de la UIA. Lo que empieza a ver detrás es, bueno, a ver, la UIA dice, hay que terminar con lo que están dispensados, hay que terminar con estos protocolos que nos vuelven locos, que hay que poner alcohol en todos los sectores, que hay que terminar. Entonces, para eso, ¿cuál es? La vacuna. La vacuna, como un método de cuidar. Mentira, porque la vacuna, que sepamos, hasta ahora no se ha comprobado que corte la cadena de contagio, que no se contagie esa persona, que no muera incluso. Entonces, en realidad, lo que están buscando no importa, porque esa ha sido la tónica de la UIA y de todas las empresas hasta aquí. Si el espacio Basta de Asesinatos Laborales determinó el crecimiento de los muertos en trabajo, en lugar de trabajo,
en el año pasado con respecto al anterior fue más que nada por el peso del COVID en este último tiempo. Es lo que agravó la situación, una situación ya de por sí muy complicada. Y eso no le dieron bolilla, porque recordemos, los que morían en el ingenio Ledesma, morían justamente porque no había ningún protocolo, porque los obligaban a ir a trabajar y porque a la patronal de Ledesma, como siempre, le ha importado muy poco la vida de los trabajadores. Como le importa muy poco a Daniel Funes de Rioja, porque las industrias alimenticias fueron una de las industrias que más contagiados y muertos tuvieron. Entonces, es muy llamativo, si uno lo mira sin esta perspectiva, que salga a decir eso en este momento. Indudablemente, detrás de los dichos del presidente de la UIA y la propia UIA está el reforzar los mecanismos de dominación de las patronales argentinas sobre los trabajadores. A lo que el gobierno hace un guiñito, se saca de encima el problema, dice: nosotros no vamos a obligar, la vacunación viene bien, no vamos a obligar. De cualquier forma va a haber una obligación implícita, que es, lo decíamos, no sé si lo dijimos al aire, pero en alguna charla en 3 semanas lo tuvimos, que por ejemplo el recital de la Mona Jiménez en Córdoba obligaba a los que quisieran concurrir a tener la vacuna, no sé si las 2 dosis, por lo menos una dosis de vacuna. El gobierno de Jujuy, lo está declarando para los trabajadores estatales. El de San Luis también lo está estableciendo para entrar a la provincia. O sea, no hace falta que salga el decreto del gobierno nacional o una ley por el Parlamento para empezar a esto. Y no hace falta, incluso hasta la propia izquierda ha caído en esta trampa. Eso es también otro dato de la realidad. Uno lee algunas cuestiones de la propia izquierda y ya tiene que hacer un esfuerzo para denominar la izquierda. Digo, si siempre ha tenido sus bemoles, lo que es izquierda, lo que es derecha, bueno, ahora ya no, ya parece que las fronteras se borraron completamente. La otra foto, porque después, en todo caso lo charlamos un poco más, tendrá que decir que mientras la UIA plantea humanitariamente esto de cuidarnos entre todos, ha aplicado la flexibilización laboral a rajatabla, ha aplicado un montón de cosas, la pérdida de la masa salarial de los trabajadores ha sido impresionante, la mayoría de las paritarias ha sido a la baja, ¿no? Prácticamente, y aún por debajo de los niveles de lo que hoy se determina de la pobreza. Del otro lado está la foto, la famosa foto, que a ver, ¿a alguien le cabe duda que es un armado electoral? Una foto que aparece un año después, que la tiraron los servicios. ¿Hay alguna duda? Es cierto. Ahora, la foto existe y es verdad. Y mientras esa foto tenía vida, se desarrollaba, había una ley, había una cuarentena muy dura, había gente que se estaba muriendo de hambre porque no la dejaban hacer su trabajo y la condenaban a recibir 10.000 pesos del IFE cada 2 meses y vivir con eso, mientras estos tipos se estaban dando esa fiestita. Obligaban a mucha gente que se le morían familiares a ni siquiera poder despedirlos, algo que en nuestra cultura es tan importante, por la cuarentena, mientras esto festejaban, brindaban. Ahora, que sea el PRO quien sale a denunciar esto, a hacerse cargo de esta cuestión libertaria, es ridículo. Los que eran anti-cuarentena en su momento, ahora juicio político por haber roto la cuarentena. Los que eran antivacuna, juicio político por no vacunar. Digo, en esa lógica, esto nos pasa también por lo que decíamos la semana pasada, no poder pensar las cosas desde otro lado. Entonces, quedamos atrapados en esto. Entonces, la foto, ¿qué viene a denunciar? Que se cagan de risa de nosotros, que todo lo que nosotros vemos ahí es todo mentira, es todo ese régimen funcionando para mantener la dominación capitalista, y por debajo hacen lo que quieren. Lo utilizan electoralmente si lo necesitan, no lo utilizan. Y estas cosas no son casualidades, que este tipo de cosas siempre aparezcan un mes antes de las elecciones. O nos chupamos el dedo o algo, no sé. Es sintomático, no es una foto, no es que el cumpleaños fue la semana pasada.
Ayer sale el presidente desde un discurso en Olavarría a pedir disculpas. No valen las disculpas. Porque si realmente él sintiera que es verdad que lo que hicieron estuvo mal, lo tendría que haber dicho al otro día. Sin la foto, al otro día de la fiesta. Decir, bueno, nos mandamos una macana. Entonces sale cuando la foto está puesta. Sale cuando hay un armado cuando sufre lo que ha hecho otras veces. Porque indudablemente Alberto Fernández ha participado en roscas de este tipo muchas veces antes, seguramente. Entonces, ahora que lo salpica, él sale a pedir disculpas. Algo que no debió pasar y que no volverá a pasar. Indudablemente, en esto nos estamos quedando atrapados y siempre llegamos a un punto. ¿Se acuerdan la semana pasada, no, anterior, cuando hablamos con Alfredo Grande? Decía, bueno, ¿qué hacemos? Un sector, pongamos la izquierda, nos dice, bueno, votemos y metamos... Consigamos bancas. Consigamos bancas, que desde el Parlamento vamos a... Porque nosotros creemos que por ahí no va la salida. Tampoco creemos que sea una salida de iluminados, o sea, tal o cual. Ahí, entonces empezamos a decir, bueno, hacer esto, discutir, empezar a pensar con nuestra cabeza, empezar a plantearnos, porque no hay salida si desde el movimiento, desde los trabajadores y desde los sectores populares nos empiezan a discutir y a tomar, independiente de los partidos patronales y aún de la propia izquierda, las resoluciones para empezar a avanzar en la salida. Si esto no pasa, bueno, no pasará. Evidencias de un régimen político putrefacto, ¿no? Que es el uso político de cada imagen, de cada situación, y que tenemos entre las patas a un régimen político que acompaña a un empresariado que utiliza a las vacunas, que, insistimos, son experimentales. Un gran laboratorio, ¿no? Vos hablaste de 8.000 millones de personas en el mundo, un gran laboratorio están tomando, ¿no? Para, entre otras cosas, las superganancias de la farmacéutica, para imponer nuevamente que se reactive la maquinaria de explotación por completo y para empeorar las condiciones de trabajo de las personas, de los obreros, que van a ser expuestos a una enfermedad importante, aún en peores condiciones a las que estaban antes, que se suma, ¿no? A esa precariedad laboral que se ha ido agravando año tras año y ahora ha dado un salto con la pandemia, que la gestión de la pandemia por parte del Estado, bueno, abre un gran debate, un gran análisis, pero en este caso hay que ver que la intención es eso. Se reactiva la maquinaria, a mi entender, ¿no? Reactivar la maquinaria de explotación y agrava las condiciones de trabajo de la clase obrera, ajustando un poco más, empeorándola bastante más, lo que muestra que es la lucha de clase. Pandemia sin pandemia es la lucha de clase y eso estamos ante una gran ofensiva patronal. Yo cortito, el privilegio de los sectores del gobierno de reunirse, o el privilegio de los sectores ligados a la oposición de organizar marchas anticuarentena, mientras, por ejemplo, Facundo Castro era desaparecido y asesinado por violar la cuarentena, o no nos vayamos tan lejos, Ezequiel y Ulises acá en nuestra ciudad eran asesinados por lo mismo, es el privilegio de la burguesía. No es el privilegio de un sector político, sino de la clase que detenta el poder, de la clase a la cual ellos representan, por supuesto. Es el mismo privilegio del presidente de la UIA, de que en sus empresas alimenticias no se cumpla absolutamente ningún tipo de protocolo para proteger a sus trabajadores. Es el privilegio de Roca, que no paró ni siquiera 2 días de producir. Es el privilegio de todos los empresarios, por ejemplo, de la metalúrgica o de la siderúrgica y de tantos otros gremios que recibieron los ATP, que le pagaban el 50% del sueldo a los trabajadores y que al mismo tiempo les redujeron un 25% más porque supuestamente estaban en crisis, porque supuestamente
los había golpeado la cuarentena y la pandemia, cuando en realidad estaban amasando fortunas como siempre. El privilegio de Coto de haber tenido decenas de infectados y varios muertos sin haber hecho absolutamente nada, sin haber ni siquiera cerrado un local ni un día de la cuarentena. Ese es el privilegio. Si la frase que siempre se usa de parte del peronismo es los privilegiados son los niños, lo que hay que decir es hay que reformarlo y hay que decir la única privilegiada es la burguesía. Sí, y en esto hay que, ya para cerrar, hay que decir claramente, estamos hablando de la UIA. La UIA sería la representación de la burguesía supuestamente nacional. En ella, no sé si en la UIA o en otros organismos, entran las pymes. Las pymes también, patronales más chicas, pero de origen nacional. Las que más han avanzado con la flexibilización, las que más han hecho recortes laborales. Seguramente la UIA está siendo usada en este caso como el mascarón de proa, como el ariete para una política que impulsa en su conjunto toda la burguesía. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa la condición de nacional o multinacional de una patronal, sino su origen de clase. Y eso es central. Ya hemos visto cómo las patronales argentinas tienen empresas offshore para poner a salvo su dinero en caso de que ocurran, 2001 en la Argentina. Entonces, no podemos ser nacionalistas en esta cuestión. La patronal, lo que define en todo caso, y sería casi como un apéndice, como un enunciado, es su origen de clase y no si son nacionales o multinacionales. No sé si quieren agregar algo más, si no, vamos. Salud, bueno, Sol nos manda saludos y nos desea un buen fin de semana, que será puro sol. ¿Vieron qué rápido? Saludos a Miriam, que nos estaba escuchando por Facebook en la transmisión anterior, y espero que todavía nos esté escuchando en esta también. Está empezando a reactivar el teléfono. A mí el cerebro. Bueno, no a se mí notó, cuando no se notó mucho. Empiece, a mí no, para vos, digo, a vos. A mí cuando empiece a despertarse, se termina el programa. Se terminó el programa. Bueno, voy a subir videos. Bueno, de decirme todo lo que dijo, analizarlo mejor, sí. No sé. Nosotros teníamos una revistita antes de Disonancia, se llamaba Postdata, que cuando salió un compañero de los originarios había hecho había una nota que era bastante complicada, denunciaba al poder, después tuvo problemas en su casa, entonces nos mandó un pedido de aclaración al número siguiente que decía, no me acuerdo bien, pero decía, fue hecha en circunstancias psicológicas muy complicada la nota, por lo tanto casi se decía. ¿Usted quiere decir que nosotros todos los sábados hacemos el programa en esas circunstancias psicológicas complicadas? Complicadas. Y para completar, vamos a escuchar a Serú Girán, Llorando en el espejo. Vos deseabas salir de tu eterno jardín, yo de mi tonto fulgor. Cuando encontrarnos era el fin y la vida en moto. La línea blanca se terminó, no hay señales en tus ojos distant. Llorando en el espejo no puedo ver a un hábil jugador, trascendental actor, en busca de aquel papel que justifique con la acción toda fantasía. Que toca el saxofón mientras su inspiración baila tu forma de ser, que desintegra con un blues esta oscura prisión.
tenía mensajitos o los va a leer Miriam después? que dice que ella va a encontrar el enlace. Bueno. Le agradecemos que esté ahí escuchándonos. Lo último que queríamos para traer acá, ya hablamos un poco de la cuestión ambiental cuando hablamos de los kayakistas y la pelea por la ley de humedales, pero salió una declaración que no fue muy levantada, más allá de algunos portales independientes, algunos periódicos de izquierda, pero no vi, por ejemplo, Página 12, no vi a los amigos, no sé cómo decirle, conocidos kirchneristas que tenemos levantar esto. Porque es la típica declaración que rompe grietas, porque el gobierno no va a salir a apoyarla mucho porque no le viene bien a su base progre, y el PRO no la va a salir a atacar porque justamente es la política que ellos defienden. Claro, pero en realidad deberían levantarlo sintiéndose orgullosos. Bueno, estamos hablando de Juan Cabandier, el ministro de Ambiente de la Nación, que salió a decir que bueno, que él sabe que sin contaminar no se puede pagar la deuda. Sí, nomás. Es maravilloso, porque es una sinceridad, una honestidad alucinante. Recordemos que este año el país viene de recibir un récord de divisas, de ingresos de divisas por las exportaciones agrarias, por el aumento del precio de la soja, y aún así siguen faltando dólares. O sea, la deuda no se va a pagar nunca. Yo le digo a Cabandier que puede contaminar absolutamente todo lo que se le cante, pero no se va a pagar la deuda. 750 millones se desembolsillaron este año entre pago a los bonistas por el canje, adelanto al Club de París y los intereses del FMI. Al mismo tiempo se está subsidiando a las petroleras para promover el fracking, justamente para no tener que importar combustible para que no se vayan más dólares. Entonces fracturemos ahí en Vaca Muerta. Y esto me da pie también para relacionarlo con otra noticia. Nosotros en la semana publicamos en nuestra página borradordefinitivo.com.ar, por si alguien todavía no la conoce, un muy interesante informe del Observatorio Petrolero Sur, donde habla de que en 10 días en la zona aledaña a Vaca Muerta y en la provincia de Neuquén hubo 60 sismos. O sea, estamos hablando de 6 sismos por día promedio, ¿no es cierto? Y justamente en esta semana se está dando un bloqueo de comunidades mapuche, de la Confederación Mapuche organizada, a el acceso a 4 yacimientos en Vaca Muerta, precisamente denunciando esto. Por un lado los sismos, por otro lado la contaminación que se está generando y por otro lado las sequías que, por ejemplo, veíamos una foto de Bariloche, que no está obviamente en la provincia de Neuquén, pero está cerca, es algo que abarca toda la zona, abarca esta zona, abarca la Patagonia y demás, sin nieve. ¿Por qué? Porque hay una sequía histórica que se está dando en la Patagonia, al igual que en esta zona que estamos viviendo nosotros en el centro del país. Él dice, uno de los voceros de la Confederación Mapuche, están suponiendo, del gobierno están evaluando limitar el uso de agua para la población, mientras se sigue gastando litros y millones de litros para fracturar la piedra para sacar gas y petróleo de Vaca Muerta. Es una locura. Y esto se da, para cerrar, en el contexto de que el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, que son expertos que evalúan todos los años el cambio climático y venían diciendo guarda que viene el lobo, guarda que viene el lobo, guarda que viene el lobo, y ahora dijeron ya está, el lobo ya vino, por más que se logren los claro, ya nos comió, por más que se logren las previsiones más optimistas, que se sabe que no se van a lograr, que es de aquí al 2060 terminar la emisión a cero, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, ya no se va a poder evitar el aumento de la temperatura significativa, lo cual también implica un aumento del derretimiento de los glaciares, aumento del nivel de los mares, inundaciones, etcétera. Eso ya está y lo estamos viendo, de hecho, bueno, anoche veíamos inundaciones en China, en Japón, en Alemania hace unos meses hubo, en Turquía.
toda Europa, olas de calor en prácticamente todo el hemisferio norte. Sí. Eso se da en ese contexto cuando Cabandier dice que hay que bancarse la contaminación para pagar la deuda. Pero ni siquiera plantea, acá el planteo tendría que ser más atrás. A ver, no hay que contaminar y no menos hay que contaminar para pagar la deuda. Claro. No hay que pagar la deuda en todo caso. Claro, por eso. Y ahí es buena la reflexión de Alfredo Grande, no hay ni siquiera que llamarla deuda, porque deuda es lo que hemos contraído nosotros contra algo, y acá no sé qué puse. Para pagar es una estafa. Es una estafa. Entonces, contaminamos, o sea, vamos a hacer mierda todo para pagar una estafa. O sea, indudablemente, si decíamos que el ministro de Ambiente de Macri, que era el rabino Berman, era una figura nefasta, bueno, el de Cabandier es una figura doblemente nefasta, incluso hasta por su origen. Sí, sí. Yo lo que quería leer, y eso es algo que me manda Hernán Escandizo. Hernán Escandizo es del Observatorio Petrolero Sur. ¿Se acuerdan que hace un tiempo estuvimos hablando con otro de los integrantes de esto? Sí, que son los que yo citaba, que hicieron el informe sobre los sismos. Y él nos avisa que este jueves a 19 a las 16 horas, en vivo por facebook.com.op en mayúscula sur, van a estar hablando de bioenergía, biogás. Van a estar hablando con panelistas sobre las potencialidades y disputas que hay alrededor de eso. Bueno, para que lo agendemos. ¿Nada más? No. Vamos a la pausa entonces. El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión. En Borrador Definitivo. Muy bien, 9:33 de la mañana. Es la primera vez en la mañana que digo la hora. ¿Se dieron cuenta de eso? Mira usted. Mira vos, la gente va a pensar que es un programa grabado. Claro, qué detalle. Ay, había torta de ricota. Me hubiera avisado usted que había torta de ricota. Le saltó la gordita. Me las rescataba todas. No, espere. Sigamos. Usted dice que no le gusta la ricota. Bueno. Sigamos con el programa. ¿Querés expropiar la torta? Acumular. Fuera de joda y de humor, porque no tiene mucho de humor esto. Vamos a hablar, la entrevista surge de un tema, pero en realidad después va explorando otros temas. Pero yo quiero explicar el tema del cual surge. Se conoció en la semana y nosotros lo replicamos una nota de revista Sudestado en nuestra página, que pueden buscar si quieren. Un experimento que se hizo con niños wichis en la provincia de Salta. El gobierno de Salta tomó 2 grupos de niños wichis que tenían bajo peso y posiblemente desnutrición, y dijo: a este grupo de niños los vamos a alimentar diariamente con unas magdalenas hechas con soja transgénica y otros aditivos. A este otro grupo de niños no les vamos a dar nada y que se arregle. Entonces, después de un tiempo, esto fue en junio y julio, después de un tiempo los pesamos y obviamente comprobamos que los que comían algo habían aumentado de peso. Los que no comían nada, claramente no habían aumentado de peso. Parece tan sí, no parece tan maravilloso. Ahora, esto se hace en función de pensar que se puede aplicar masivamente este tipo de complejos alimentarios transgénicos, que obviamente tienen restos de pesticidas, agrotóxicos y demás, en escuelas, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, de poblaciones con problemas alimenticios, con bajo peso, con problemas de desnutrición y demás. O sea que también en cierta forma es impulsado por el gobierno del progresista Kicillof. A partir de eso, entrevistamos a Miriam Gorban, a quien la va a presentar Luis Cuello, y nosotros los dejamos ya con la entrevista. Estamos con Miriam Gorban. Miriam Gorban es licenciada en nutrición, es la creadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y además es toda una personalidad, Miriam. Doctor honoris causa de la Facultad de Medicina de UBA, de la Universidad de Rosario y hasta ciudadana ilustre de la provincia de Buenos Aires. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Plata también.
Y de la Universidad de La Plata también. Y de la Universidad de La Plata. Ese dato no lo tengo. Bueno, y además militante de toda la vida. Eso es lo más importante. Quizás sí, ¿no? Voy a cumplir 90 y no he parado todavía. Bueno, mire, el primer punto que le queríamos preguntar es esta noticia casi espeluznante de este experimento que ha llevado adelante el gobierno de Salta en relación a alimentación con transgénicos a niños pobres y huichis. No es la primera vez. Salta tiene estas cosas. Yo no sé si se acuerdan que hace unos años un otro chantún de Cuarta, que no sé cómo se llamaba, que también fue a Salta a resolver el problema de la desnutrición de los pobladores originales de Salta. Entonces los experimentos, usted dijo dos palabras importantes, experimento. Yo digo, ¿por qué experimentan sobre los huiches? ¿Por qué no van a experimentar en la zona de Recoleta o en Puerto Madero, que hay más desnutridos también? El tema es aberrante por varias cosas. Yo le puedo decir de que, bueno, yo me enteré porque me hizo una periodista de Salta, me llamó para comunicármelo y me pronuncié, por supuesto, y después circuló un petitorio que desarrolló el doctor Medardo Ávila Vázquez de Córdoba, con un montón de instituciones repudiando esto, donde yo también firmé. Y bueno, entonces el promotor, digamos así, de este experimento no sabe cómo me agredió, me insultó, me dijo de todo, porque yo me refiero al tema de la soja. En el 2002 ya trabajamos con el tema de la soja solidaria para los pobres, siempre para los pobres. Entonces yo digo siempre, la comida es una sola, la de mejor calidad para todos. No hay comida para pobres y comida para ricos. Bueno, esto incursiona en eso. Y en ese 2002, cuando fue avanzada, cuando la Chiche Dualde era ministra de Desarrollo Social, y se avanzó con el tema de la soja solidaria, la Sociedad de Pediatría se pronunció entonces y dijo, la soja, ni siquiera la transgénica, la soja en general, tiene lo que se llama antinutrientes. En realidad tiene otro nombre, disruptores endocrinos, pero para conocimiento común le llamamos falsas hormonas o antinutrientes, que impiden la absorción del hierro y del calcio, y que además provocan, haciendo falsas hormonas, provocan menarca en las niñas y ginecomastia en los varones. Esto fue pero esto salió en el 2002 todavía. Están los documentos del Ministerio de Desarrollo Social. Y volvemos a ser preparados con soja para tratar a los huichis. A los huichis y a todos los sectores vulnerables hay que darles trabajo, salarios dignos y pleno empleo. Y salarios dignos y precios justos. Entonces, ¿qué vienen a jorobar con darles pastillitas o darles comidita preparada para los pobres? Por favor, tienen derecho a comer un flor de bife con una buena tortilla de papa. Yo ya me peleé a su debido tiempo con la Universidad de Quilmes, que sacó la famosa super sopa también para los chicos desnutridos. Entonces estamos en ese experimentando, entre comillas. No somos cobayos. A mí me indigna, me peleo con todo el mundo por esos temas, porque es una falta de respeto a la condición humana. Exacto. Y a la calidad de ciudadano del pueblo huiche. Y además, si hay una desnutrición, la tiene que controlar el médico y aplicarla el médico en función de las necesidades, porque la desnutrición puede ser por carencia de alimentos sanos desde ya, o porque haya un problema de mala absorción de los nutrientes. Son distintas las razones. Pero encima está hecho con soja transgénica llena de agrotóxicos. En una provincia en que le sacaron los alimentos que producen para comer, para plantar soja encima. La contradicción. Usted es titular y creadora de la Cátedra de Soberanía Alimentaria. Sí, señor. ¿Y qué soberanía alimentaria, Miriam? El concepto nace en el 96 en la Cumbre Mundial de la Alimentación del grupo de
de Vía Campesina, que plantea el tema de la autodeterminación de los pueblos en desarrollar sus propias políticas alimentarias en función de sus condiciones sociales, económicas, culturales, geográficas, climáticas, y en las condiciones, por supuesto, de la sociedad a la que se dirige. Eso es esencialmente. Y nosotros, hay una frase muy importante que yo cito mucho de Bush, donde habla que un pueblo, un gobierno que no puede satisfacer las necesidades de alimentación y de subsistencia de su pueblo tiene un grave problema de seguridad. Y efectivamente es así. Nosotros, ¿por qué superamos tan rápido la crisis del 2001-2002? Porque nosotros producimos una diversidad enorme de alimentos dada la diversidad de climas que también tenemos. Y eso nos permitió superarla rápidamente. Pero no tenemos un verdadero manejo soberano de los recursos porque tenemos una economía en la alimentación muy concentrada en forma monopólica y transnacionalizada. Por ejemplo, la Serenísima, usted sabe que tanto Serenísima como Sancor, en una época que yo daba las charlas, hablaba de Ledesma como absoluta el azúcar y la leche en dos empresas, Sancor y Serenísima. Y resulta que se produjo el desguace de las dos. Y entonces Serenísima tiene el paquete mayoritario, lo tiene Arcor. Y me acabo de enterar que el desguace de Sancor estuvo en manos de Vicentín. ¿Qué le parece? Cada vez más concentración. Esa mayor concentración hace a que tengamos dificultades en el acceso de toda la alimentación porque ellos especulan y fijan los precios. Son estas grandes empresas las que fijan los precios, los que hacen, a la inflación que en plena pandemia todavía estamos sosteniendo. Y a la que agregamos que tenemos todavía una situación feudal no superada porque seguimos también con una situación de concentración monopólica de la tierra. No hay país en el mundo que pueda decir que tiene 1 millón de hectáreas que no sabemos qué produce, cuando simultáneamente nos llenamos de palabras para decir que producimos para 400 millones de habitantes y tenemos un plan de emergencia porque tenemos el 40% de la población en pobreza y con situaciones de vulnerabilidad. De esto se trata. Hay otro de los problemas que nosotros también tenemos, con dificultades, y es el problema del abastecimiento. El abastecimiento en la Argentina, sea de alimentos frescos, se hace todo por tierra, con deterioro de la mitad de la producción y contaminación ambiental. Y esa es una de las razones, la logística, que también eleva el precio y el costo de los alimentos. Y dificulta el acceso para cumplir con el derecho a la alimentación. Además, producimos con veneno. Eso es lo que iba a decir. Yo he leído varias cosas, le he escuchado varias veces, justamente en plantear la necesidad de políticas públicas en desarrollar eso, pero uno a veces, cuando ve la realidad, esto de Salta, ¿no? Y la realidad de muchos lados y en el país, lo que ve es un avance terrible de todas las políticas extractivistas. Incluso sostenida desde esferas públicas, porque hubo reuniones internacionales hace poco tiempo donde los delegados del país fueron a defender este modelo hegemónico dominante que, como dicen las organizaciones internacionales, es responsable, por zoonosis, es responsable de la epidemia y de la crisis sanitaria que atravesamos. Soberanía alimentaria se llevaría de traste con la soja transgénica y con los 500 millones de litros de glifosato. Claro, porque el monocultivo supone, como los alimentos, los granos en especial sirven para alimentar animales, automóviles y personas, producimos aquello que da más rentabilidad, porque lo dirige el mercado a la comercialización. Y mientras dirige el mercado, entonces el rol del Estado es subsidiario. Hoy hay toda una discusión sobre el COVID. Ahora, en el mundo hay una pandemia histórica que es el hambre. Hoy leía que mueren 22.000 personas por día de hambre. En el 70, mire cuándo, se hablaba de llegar al 2000 con alimentos para todos. Objetivos del milenio se llamaba. ¿Qué tal? En nuestro país tenemos otras. Nosotros tenemos una epidemia de malnutrición en nuestro país. Es sobrepeso y obesidad
por no acceso no solamente a los alimentos saludables, sino precisamente a la cantidad de nutrientes que necesitamos y que hacen, de acuerdo a la última encuesta, que el 40% de la población escolar esté con sobrepeso y obesidad y 6 o 7 de cada adulto, también sobre 10, también esté en esa misma situación. Esto es una epidemia, una pandemia, digamos, de malnutrición, así la calificamos. No es un problema estético, sino que está vinculado a la aparición temprana de enfermedades degenerativas, las que se llaman crónicas no transmisibles, que acortan la vida de toda una generación. Sí, le he visto a usted decir que en perspectiva las nuevas generaciones van a tener menos expectativas de vida que nosotros, por ejemplo. Exactamente, precisamente por eso, por esta epidemia de malnutrición. O sea que tenemos dos epidemias, dos pandemias cruzadas, hambre por un lado y mala nutrición por otro. Exactamente, pero además con una característica, tanto en América Latina como acá, la desnutrición aguda ya ha desaparecido, es el 1, el 2%. Lo que tenemos es una desnutrición crónica, y esta desnutrición crónica se suma a esta otra malnutrición de sobrepeso y obesidad. Y por eso son los niños de baja talla, y el otro día, esto es una aberración, cuando hablaba de los Juegos Olímpicos de Schwarzman, que le dicen el peque porque tenía baja estatura, dice que cuando era más chico le recomendaban comer danonino para crecer. Lo dijeron públicamente en los medios. ¿Qué le parece? Bueno, a los salteños, a los jujeños de las escuelas le decían que coman danonino para crecer. Tienen una desnutrición crónica de siglos. ¿Y cómo compraban danonino? Exactamente, ¿y con qué? En esto me hace acordar la descripción de Orwell en 1984 de las zonas proletarias, ¿no? Donde se comen ciertas cosas y en otros lados se comen otras. Exactamente, sí, claro, alimentos para pobres, alimentos para ricos, comida chatarra para los pobres y selección para los ricos, claro. No, se dejó de cocinar, comemos alimentos ultraprocesados, tenemos vitaminas y minerales de esa manera, que es lo que promueve la publicidad. Y entonces nosotros que decimos consuma alimentos frescos, resulta que son inaccesibles por los precios. La comida chatarra es más barata. Hay un problema de acceso económico también, no solamente cultural. O sea, esto es lo que usted denomina alimentos que no alimentan. Exactamente. Son comestibles o nosotros nos apropiamos de un concepto de otro investigador que le llama OVNIs, objetos comestibles no identificados. ¿Y eso qué significa, Miriam? Y bueno, que son comestibles, no son alimentos. Eso significa. Nada más y nada menos. Comemos, pero no se llena. Comemos, pero no nos alimentamos ni nos nutrimos. Podemos comer eso como comemos papel. Comer, comemos, los tragamos, pero esos no son nutrientes, no son alimentos. ¿Y esto cómo juega en esta crisis de COVID? Y juega, y por eso tenemos el COVID también, porque es una zoonosis, resultado de este modelo que además destruye los bosques, tala, entonces permite la salida de los animales de su ámbito natural y conviven con nosotros, que estamos disminuidos en nuestras reservas, en nuestras defensas. Perdemos inmunidad. Lo cual llevaría a pensar la necesidad de políticas desde otro lado y de otra manera, ¿no? Políticas públicas, exactamente. Mire, usted vea, todo lo que ve de publicidad en alimentos en la televisión son propagandas comerciales que se dirigen en especial a los niños más chicos, que los trata como consumidores y no formando ciudadanos. En cambio, no hay un solo mensaje de salud pública, de ninguna política que diga, beba agua. Somos los mayores consumidores de gaseosas del mundo. Somos segundo o tercero en el consumo de galletitas, es decir, el consumo de azúcar y de grasa. Entonces, estas son las cosas. En cambio, no tenemos una publicidad que nos diga, consuma más verdura, más fruta. Lo único que hablaba de eso era Arroyo para promover la tarjeta alimentaria. No hay un solo mensaje público de alimentación y de salud en ninguno de los medios. ¿Y cómo se enfrenta esto, Miriam? Fundamental. Bueno, hay una ley que está por ser aprobada en diputados en los próximos días, que se llama la de etiquetado frontal, pero que promueve la regulación de la publicidad, los entornos saludables
y la alimentación saludable, no solamente el etiquetado frontal. Entonces por ahí va a depender de cómo controlamos y cómo actuamos desde los medios públicos, porque de esa la forma de contrarrestar es esa, promover la salud desde los medios. Para eso los tenemos que usar. Además la propaganda es gratuita para la salud, para los mensajes de bien público. Y calculo que también de la necesidad de que las organizaciones sociales, sindicatos, claro, se apropien de esta cuestión. Claro, para eso, pero tienen que jugar, la sociedad organizada tiene que tomarlo en sus manos. Bueno, nada menos ni nada más. Bueno, Miriam, le agradezco infinitamente y le mando un abrazo muy grande. A mis amigos. Y feliz cumpleaños de 90. Sí, en 2 meses ya cumplo los 90. Un abrazo grande y muchas gracias. Contrario, don Luis, encantada, hasta luego. Bueno, ¿cómo quisiera llegar a los 90 así, todavía tan lúcida, tan... Y apasionada aparte, porque a mí me asombró justamente eso, el apasionamiento con el cual habla de estas cuestiones que nos atraviesan a todos, y que seguramente vamos a estar desgrabándola y trabajándola un poco a la entrevista y publicándola por escrito también, porque la verdad que nos parece que es sumamente interesante hablar de estas cosas, sobre todo en este contexto, ¿no? Ella lo relaciona bien con la crisis de COVID y demás. Muy bien, ya para ir despidiendo, ¿no? Recordemos, ¿no? Se nos pasó en su momento en el fárrago del programa del día de hoy decir que hay un fiscal en Buenos Aires que está pidiendo el sobreseimiento de todos los responsables de la muerte de David Ramallo. David Ramallo, el trabajador de la línea 60 que fue aplastado por un colectivo cuando estaba trabajando con un auto elevador que ya tenía denuncias de que fallaba mal. Sin embargo, para este fiscal, que en realidad más allá de ser un fiscal público es un abogado defensor de las patronales, no hizo caso ni al peritaje de la CNRNT ni de la propia Policía Federal, y aparentemente está pidiendo el sobreseimiento de todos. La culpa fue de David. Con eso hay una movida de los trabajadores de la 60. Vamos a ver si la semana que viene estamos hablando con algún trabajador de la línea que nos comente un poco mejor esto que está pasando. Bien. Para ver cómo funciona el régimen, ¿no? Muy bien. Y yo le hago hablar para saber si está despierto. Muy bien. Estoy totalmente de acuerdo con lo que te he dicho. Muy bien. Y son días bravos después, los después. Sí. Los después son peores que los antes. Vamos a escuchar un anteúltimo tema musical. Algunos me quedaron, porque, a ver, algunos muertos importantes de estos días. En 1956, el 11 de agosto, murió Jackson Pollock, el pintor de las manchitas, como le llamo yo, así como que tengo mucho conocimiento de estas cuestiones. Entonces, en 1956, el 14, un día como hoy, fallecía Bertolt Brecht. Se podría haber traído algo de Bertolt Brecht, pero fíjese, en 1974... Alguna canción, hay una de La Chicana muy interesante. Podríamos hacerla para la semana que viene. En 1974 también hay canciones sobre muere el poeta Raúl González Tuñón. El mismo día que Bertolt Brecht. O sea, fíjese cómo se han juntado algunas cuestiones. Y un 12 de agosto está cumpliendo 72 años Mark Knopfler. ¿Saben quién es Mark Knopfler? Si lo digo así, tal vez no lo conozcan. Yo lo he escuchado nombrar. Es el guitarrista que es el líder de la banda Dire Street. Una banda a mí me gusta mucho. Aquí lo vamos a escuchar a Mark Knopfler para empezar ya la despedida. Lights around in City Hall, hustling to keep. Moon shines down upon it all, their legless and asleep. Cold on the toll gate, with the wagons creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. It's what it is now. Yeah, the garrison sleeps in the citadel with a ghost and an ancient stone. Sign on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, Highland drums begin to roll. Something from the past just comes in and stares into my soul. Cold on the toll gate with a Caledonian blue. Cold on the toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now.
despedirnos suavemente, nos vamos despidiendo en esta jornada de este sábado 14 de agosto, que para nosotros en cuanto a borrador definitivo empieza ya a ser historia. Elizabeth, ¿quiere decir algo para la despedida? No, gracias por escucharnos a todos y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¿Usted? Sí, lo mismo. Lo mismo. Adhiero a lo dicho por la compañera. Muy bien, y nos vamos con Ian Anderson. Ian Anderson, el flautista de Jethro Tull, del álbum Aqualung, uno de los más conocidos de Jethro Tull, con una temática que Jethro siempre tuvo más o menos, y Anderson también, que era... tomaban mucho el cristianismo, tomaban mucho la Navidad, tomaban mucho esas cuestiones, a veces muy en sorna, y lo que causaba una gran conmoción. Así que creo que se llama Locomotive, del álbum Aqualung. Nos vamos con Ian Anderson, que está cumpliendo 74 años por estos días. Hasta el próximo sábado. Chau, chau.